estamos cuadruplicando, se ha cuadruplicado, ya es historia, se ha cuadruplicado la población con todo lo que esto representa. Porque nosotros, aún el individuo no vive como se vivía en el siglo XVII o XVIII. No había consumo de gasolina, no había transportes. Los transportes eran los animales o los esclavos, todavía antes de la Revolución Francesa. Entonces, pues no había consumo de energía, ¿no? O sea, no es nada más la población, la demanda de alimentos, la demanda de confort. Todos traen zapatos ahorita, supongo. Alguno que no trae zapatos, pues es un caso aislado. ¿Y qué tenemos en los zapatos? Petroquímica, productos del gas. Esta suela de mi zapato viene del gas natural, que forma hules y plásticos y etcétera, etcétera, y todos traemos zapatos. Si no hubiera tecnología y no hubiera industria química, algunos tendrían necesariamente que venir sin zapatos, porque no, antes, cuando yo era niño, las suelas eran de piel de vaca o de lo que sea, ¿no? Pues ya no habría tantas vacas para que 10,000 millones de habitantes tuvieran zapatos, y así podemos ejemplificarlo. Entonces, un primer problema que creo que tenemos en este momento es el aumento de la población. Pero tenemos otro también. Bueno, ¿qué pasa? Este aumento de la población, yo me vine en coche de mi casa y soy ambientalista, pero no por ser ambientalista me voy a caminar 10 kilómetros diarios para que no haya CO2 en la atmósfera. La vida misma, la inercia de la vida actual demanda mucha energía. La computadora la tenemos que cargar. Todas las noches tengo que cargar mi celular. Tengo que tomar el pecero, si es el caso de ustedes, yo tengo que tomar el coche. Llego a ver la novela turca y me echo 1 hora viéndola. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la intensidad per cápita del consumo de energía es tremendo. Y resulta que para mí es un milagro de la naturaleza. Hemos dependido fundamentalmente desde que la energía empieza a generar máquinas, industria petroquímica, química, etcétera, industria del petróleo. Desde siempre el petróleo y el gas han sido la solución que nos ha dado la naturaleza. Es increíble. Las propiedades físicas y químicas de los combustibles fósiles es un milagro. Porque, ¿qué creen? Ustedes traen en su coche 50 litros de gasolina, pero no es lo importante. Traen muchísimas calorías de energía. Se han puesto a reflexionar. Yo, por ejemplo, mi familia vive en León. Yo prácticamente con un tanque y un poquito más voy y vengo a León, Guanajuato. Y son 750 kilómetros. Que moví un automóvil que pesa 1,5 toneladas, que fui a 100 kilómetros por hora y que llevé a mi esposa, creo que hasta el perrito, no tengo perrito, pero lo llevaría también, maletas, etcétera, y todo en 50 litros de gasolina. O sea, la acumulación energética de los combustibles fósiles es impresionante. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque para mí y para muchos, el cuello de botella de los combustibles limpios, el sol y el viento, no es producir la energía con ellos, es cómo almacenamos esa energía. Que no nos preguntamos eso con la gasolina. Yo lleno mis 60 litros de mi tanque de mi coche y me despreocupo de la energía. Voy y vengo a León y no tuve problema, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles son grandes acumuladores de energía. A condiciones ambientes son líquidos, la gasolina. Si no fuera líquido, pues ¿cómo lo almacenaba? Que es uno de los problemas del gas, por cierto, ¿no? Bueno, eso. Y si les sigo diciendo las propiedades, se asombra uno de la capacidad de los combustibles fósiles para generar energía. Y ese cuento, desgraciadamente, nos duró no mucho, porque la industria automotriz empezó a generar el siglo XIX con el advenimiento del automóvil Forte de Henry Ford, que es la producción en serie de automóviles, por lo tanto producción grande y increciendo de combustibles, incremento de la ingeniería química nace en 1888. ¿Para
¿Saben para qué? Para sacar los combustibles del petróleo, que no lo sabían hacer ni los ingenieros mecánicos, porque ellos decían: ¿qué hay adentro de ese tanque que voy a diseñar? Pues hay azufre y olefinas y parafinas. Y decía el ingeniero mecánico: ¿eso qué es? Yo no puedo diseñar eso. Pero el químico tampoco, porque el químico manejaba las cosas en probeta, en pipeta, etc. Y lo mismo que hacen los químicos en la probeta, nosotros lo hacemos en las refinerías, nada más que procesamos 340,000 barriles por día. Y en ese momento se dijo: ni los químicos ni los mecánicos pueden resolver el problema de sacarle los combustibles al petróleo. Por lo tanto, inventemos la ingeniería química. Y en la Universidad de Manchester nace en 1988, y ustedes van a ser resultado de eso. Vean, relaciones causa-efecto. Y entonces, ese es el segundo punto que quiero tocar: el aumento de la población, la gran demanda de combustibles y la imposibilidad de tener alternativas de acumulación de energía. Vuelvo a repetir, acuérdense de mi tanque de gasolina lleno. ¿Cuánta energía? Se los podría decir, aquí tengo el dato en kilojoules, pero ¿para qué les digo en kilojoules? Mejor les digo que moví mi coche y regresé de León, Guanajuato, con 50 litros de gasolina. Y eso es un milagro que nos da la naturaleza. En fin, pues ya me queda. Ya, pues mis conclusiones, ya mis para qué son ingenieros químicos y qué reto tienen, se lo guardo para mis siguientes. Gracias. Yo me atrevería, tomando en cuenta la pregunta, tal vez una decisión directa. La habilidad más importante es que debes saber tomar decisiones. Y para poder tomar decisión correcta, debes conocer qué implicaciones tendría hacia adelante y con qué contexto vas a tomar esa decisión. Y tienes que saber qué elementos involucra tu decisión, qué ética va a involucrar, qué ambiente va a involucrar. Y eso seguramente lo vas a poder vivir cuando estés con los colegas de la industria química. Si tú entraras al programa de la NIC, pues ahí vas a ver problemas cotidianos de cada día y cómo los expertos, entre comillas, los gerentes, los supervisores, no sé cuánta categoría hay, de esa cadena química, saben tomar decisiones cada día. Y vas, en la historia de la ingeniería o de la parte técnica, recuerda el papel del aprendiz. El aprendiz siempre estaba con el maestro y sabía desde cómo agarrar la cuchara, ¿no? En el caso nuestro, de cómo mezclar, ¿no? Entonces, el papel del aprendiz con el maestro, que fue en la Edad Media seguramente, se reproduce indudablemente hoy en día en la industria química, ¿no? Entonces, no sé, directora, ¿quisieras continuar en ese contexto? En ese contexto, en ese sentido, pues ahora escuchamos la tercera participación, pues que nos platiquen qué es lo que quieren o qué es lo que se busca o cómo podemos tener esa interacción. Hace un momento comentábamos, si bien ustedes han escuchado mucho el tema de transición energética, pero también tenemos el contexto, lo que nos acaba de exponer ahorita el maestro Enrique, en relación a que pues seguimos estando con los combustibles, pero también tenemos que entender, si queremos estar en la sostenibilidad, pues hacia dónde nos tenemos que mover, pero también qué involucra o qué implica el que yo pueda generar energía con esas alternativas, y lo más importante, cubrir las demandas que tenemos de toda esa población, que ya nos dijeron, empezó con 2.5 y estamos en 10, es 1 a 4, entonces la necesidad es mucho más grande. ¿Cómo, de qué manera podemos llevar a cabo esa transición y cómo desde la formación es importante que vayamos vislumbrando esa transición energética para que efectivamente podamos seguir siendo respuesta en las necesidades actuales que tenemos como comunidad? Por favor, ingeniero, si nos continúa. Muchas gracias. Y yo, continuando con los comentarios que hacía el ingeniero Clemente, yo creo que sí algo muy importante que debemos de tener en cuenta es, al menos es mi opinión, vale equivocarse. Hoy la única persona que no se equivoca es la única persona que no
si ustedes analizan la historia, los grandes descubrimientos científicos, técnicos de cualquiera, para haberlo podido hacer, se equivocaron miles de veces. ¿Sí? Entonces, si ustedes creen que van a poder llegar a donde quieran sin equivocarse, no lo van a hacer. Se pueden equivocar y el gran reto, la gran enseñanza, la gran virtud es volverse a levantar y volver a tratar. Y tratar que en las instituciones donde laboramos se acepte el error. De otra manera serán instituciones permanentemente estancadas. Yo creo que uno de los retos que tenemos hoy, ustedes, y tendrán una vez que terminen la universidad, será el posicionamiento de la industria química. Hoy somos una industria, ya lo mencionaba yo inicialmente, extremadamente útil. No existen otras industrias sin la industria química, pero al mismo tiempo es una industria socialmente mal vista. Es una industria que contamina sin entender lo que hoy es el cuidado ambiental. Es una industria que representa peligro, que representa riesgos en su operación. No es así. Es una industria cuidadosa, es una industria que tiene mucho. Pero si nosotros mismos no lo defendemos, si nosotros mismos no procuramos dar el panorama perfecto de qué es la industria, es una industria que tiene riesgos, pero son riesgos medidos, son riesgos calculados, con las personas idóneas para permanecer bajo ese estándar, y no lo hacemos, entonces nosotros mismos tendremos un problema, porque no habrá una industria fundamental para el desarrollo de la sociedad. Hoy vemos productos que quieren prohibirse, productos plásticos, y se dice que hay que prohibir los plásticos porque son el basurero y lo que ha generado toda la contaminación. Hoy la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, la automotriz, la eléctrica, electrónica, todo es plástico. El problema, y lo mencionaba hace rato Enrique, no es el plástico, somos nosotros. El bienestar es ir a tirarlo a un lugar adecuado. Nosotros nos peleamos con las autoridades, hay un porcentaje de reciclaje. Ok, aquí está una empresa que quiere invertir, no le doy el permiso. ¿Cómo vamos a reciclar si no ponemos la infraestructura para reciclar? ¿Cómo vamos a hacer muchas cosas si nosotros mismos no empezamos a hacer esas cosas? ¿Sí? Tenemos prohibidos los popotes, pero somos cools, ¿verdad? Porque tenemos un popote de bambú, pero sí le pudimos dar a una plantita de 30 años para traer un palito, con toda la huella hídrica, con toda la huella ambiental, pero somos nosotros los que podemos ir a defender eso. Los demás no van a saber. ¿Por qué? Porque no lo han estudiado, no han tenido los antecedentes. Y creo que una enorme responsabilidad que tenemos como colegas es poder ser suficientemente balanceados para decir, esto sí es un problema, esto no es un problema, pero no simplemente subirnos hoy a una moda en donde nosotros somos partícipes muchas veces de esa moda sin tomar conciencia de que eso no es una solución para los grandes retos que tenemos como sociedad. El cambio climático es inminente, pero también somos la industria que puede aportar directamente o a través de nuestros productos soluciones para que otros sectores industriales corrijan. Hoy mencionábamos los 50 litros del coche de Enrique. Perfecto. Si hoy todos los vehículos del mundo fueran eléctricos, habríamos reducido el 3% de las emisiones totales. No es menor el 3%, pero tampoco vamos a lograr esa transición que buscamos. Tenemos que tener pilas, tenemos que tener muchas cosas. Hoy un vehículo normal pesa 1,5 toneladas. Un vehículo eléctrico está entre 2,5 y 3 toneladas. La diferencia es la pila. Las llantas se desgastan más. Para la industria química lleva el doble de productos químicos un vehículo eléctrico que uno que no lo es. ¿Qué vamos a hacer con esas llantas? Ya lo analizamos. ¿Cuáles son
los minerales que necesitamos para las baterías existen, todo está conectado con energía renovable, o simplemente estamos agravando el problema porque en un país como el nuestro hoy no hay energía renovable. ¿Sí? Entonces, yo los invito a reflexionar, a estudiar, a indagar, a ver qué otras cosas creen ustedes que pueden contribuir para el beneficio de la industria, y sí a posicionarnos y poder decir la gran contribución que tiene la industria, hoy la relevancia que tienen las personas que estamos en esta industria, y que hoy podemos hacer un factor de cambio para los grandes retos que tenemos. Bien, ahora yo quisiera hablar del cambio climático, porque como ingenieros químicos tenemos que tener una gota técnica para entender el cambio climático. La mejor manera de no entender las cosas es repetir la palabra cambio climático, cambio climático, cambio climático. Y la oímos tanto que nos creemos expertos, todos somos expertos, pero la realidad es que pocos entienden el asunto del cambio climático. Por ahí quisiera empezar. Pero quisiera empezar con lo que yo a mis alumnos de termodinámica les digo, que es la segunda ley de la termodinámica. No, este cuadro vamos a usar integrales cíclicas y derivadas parciales. No, yo puedo explicar la segunda ley de la termodinámica en 3 palabras, porque es el comportamiento de la naturaleza, ¿eh? Esas 3, apréndanselas para el examen. Les ponen 3 y les tienen que contestar. La segunda ley de la termodinámica, ¿saben qué dice? 3 palabras. Nada es gratis. Eso nos dice la naturaleza, ¿eh? Nada es gratis. Este proceso de estar hablando cuesta. Me cuesta tiempo y me voy a hacer más viejo y me voy a morir. Y así le seguimos, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué lo digo? Porque parece que me salí del tema. No. Los combustibles, como dije, ahora voy a hablar de lo malo, hablé de lo bueno de los fósiles, pero nada es gratis. Los combustibles fósiles, la naturaleza dice, te doy a dar energía para que muevas máquinas, aviones, coches, ¿sí? Pero te voy a cobrar. Eso es lo que se nos olvidó. Desde el nacimiento de la industria química, eso se nos olvidó. Porque en este caso los combustibles, ¿saben con qué pagamos? Con producción de CO2. No, pues la combustión es la que da el calor. Entonces la combustión siempre lo que da es CO2 más agua, si mal no me acuerdo en clase de química. También da CO, pero bueno, hay CO2. Entonces, la segunda ley de la termodinámica aplicada a esto que estamos hablando es: te doy energía, pero te voy a hacer producir CO2. Y sin entrar en muchos tecnicismos, ese CO2 ya está en concentraciones que hacen que el aire, bueno, que la atmósfera sea ahora como una cobija. Yo así me imagino el cambio climático. O sea, nosotros tenemos un equilibrio de temperatura. Nuestro cuerpo recibe calor y saca calor. La atmósfera también recibe calor por radiación del sol y emite por radiación una cantidad equivalente de calor, y entonces se mantienen estables las temperaturas que conocemos, que varían de acuerdo a las estaciones, pero a cada estación corresponde, y a cada posición del planeta corresponde una temperatura más o menos estable. Sí, pero ahora el CO2 es muy aislante. Mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera hace más aislante el aire. Entonces el calor que recibimos, que debería rebotar totalmente, no rebota totalmente. Parte del calor rebota, pero hacia la atmósfera, hacia el planeta, y lo calienta y lo desequilibra térmicamente. Conclusión: ¿qué hacemos con el CO2? Porque el cambio climático ahí viene, ¿no? Pero me adhiero a los conceptos de Miguel. El reciclaje, él habló de la palabra clave, el reciclaje. Nos olvidamos como humanidad del concepto que a mí me enseñaron, y no les exagero, pero ustedes también, en la primaria. A mí me enseñaron en la primaria el ciclo del agua. Acuérdense. Y el ciclo hay varios ciclos geoquímicos naturales
que es ir y venir, ir y venir. Entonces se forman ciclos y el planeta está estable en todos sentidos. Nada más que nosotros produjimos combustibles y no hay manera termodinámica de demostrar que el CO2 y el agua se convierten otra vez en gasolina. No se puede. Entonces es un proceso en una sola dirección y el ser humano es el único, bueno, supongo que la única especie que no respeta los ciclos bioquímicos. No los respetamos. Ahora, ¿fue por maldad? No, fue por ignorancia. Todavía no estaban bien establecidos los balances de energía en el planeta, no se conocía ese tipo de cosas que ahora ya se conoce. Por lo tanto, entonces nuestro reto es, por un lado, y tomo me giro al concepto de Miguel Benedetto, ¿cómo reciclamos? Esa es ahorita una palabra. El ser humano, la tecnología nos tiene que enseñar cómo hacer procesos, pero no en una sola dirección. Porque si yo soy experto en producción de etileno, porque paso el etano a etileno, no, pues entonces no eres tan experto, porque no me dice ahora cómo pasar el polietileno a etano. Pues ese es un reto de los ingenieros químicos. Desarrollar tecnologías con un sentido de regresar, de reciclaje. Y por eso los combustibles, lo que se llama la biomasa, yo siento que tiene mucho futuro, porque a diferencia de la gasolina, si yo quemo papel, el papel no es fósil, es celulósico, tiene base celulósica, de tal manera que el papel viene de la madera, de los árboles, y los árboles los pueden volver a enraizar y vuelven a crecer. Ahí sí hay un concepto de reciclo, no tan perfecto, pero ahí sí hay reciclo. O sea, el papel lo podemos seguir produciendo porque los árboles siguen creciendo. En cambio, los pozos petroleros no siguen creciendo. Entonces, hay ingenieros químicos. Estoy hablando ya como ingeniero químico para ustedes, porque ustedes van a tener que ser la generación que quite ese error craso que tuvo la humanidad de procesos en una sola dirección, irreversibles. Creo que una de las cosas muy importantes de la química, de la ingeniería química y de los procesos químicos es el reciclaje. Y la otra que también me adhiero a lo que dijo Miguel, ¿qué metales van a acumular la batería? Él dijo, de 1,5 toneladas a 2,5 toneladas. 1 tonelada la batería que tengo que arrastrar. Eso y para los millones de automóviles que hay, vean la energía que se va a gastar, porque no tenemos todavía el metal. Estoy de acuerdo con Miguel. El litio tendrá la capacidad de almacenar mucha energía. El cromo, se habla del cromo, el níquel, bla, bla. Sí, pero está todavía en forma muy incipiente. Y tomando el dato de Miguel, que son el 3% va a ser Poniendo que son todos el 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy lejos. En este momento, para consolidar más lo que dijo Miguel, yo tengo datos. Tengo datos, por ejemplo, que en este momento, este dato lo dio el Foro Económico Mundial en 2022, relativamente reciente, que de la tabla de consumo de energía entre el petróleo, el carbón y el gas, consumen el 81% de la energía que se está produciendo. El 81%, la regla 80-20%, 80 de esos combustibles, y solamente el 5% son combustibles renovables. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hablar mucho del tema, pero la realidad es que todavía no hay el conocimiento tecnológico para los procesos de generación de energía renovable, y menos tenemos la tecnología para almacenar. Mi reto ahí sería la energía que tengo en mi tanque de gasolina, ¿qué peso de la batería requeriría? Pues ahí está. Entonces estamos todavía muy lejos. ¿Y saben quién va a resolver ese problema? Ustedes, Yo ya, por eso estoy hablando tan críticamente, porque yo ya, sí, a nosotros ya no nos va a tocar. Ustedes dentro de 20 años van a estar sentados aquí
explicando los avances de la tecnología, que hace procesos cíclicos y que permite al viento y al sol producir la energía suficiente para limpiar, para amortiguar el cambio. Mientras no sea así, no es así. Sería confusa, ¿no? Gracias. Perdón por hacer una referencia anecdótica. Hace 30 años estuve en un foro de la Academia Mexicana de Ingeniería, hoy Academia de Ingeniería, y decían, tomen en cuenta que en cada ocasión que estemos trabajando con nuestros estudiantes, la tecnología que iban a aplicar aún no se ha generado. Cuando estaban ustedes en primer año, ¿no? Lo que estamos enseñando de tecnología, prácticamente a los 5 años ya va a ser cambiado. Tomen en cuenta eso. Pues hay que formarlos principalmente en la parte de sus fundamentos que van a permanecer, ¿no? Muy importante eso. Otra reflexión, en un foro de estos dicen, cuando estés en un foro de estos, no busques respuestas. Lo mejor es que siempre una pregunta te genere nuevas preguntas, que tú vas a estar reflexionando sobre ellas, ¿no? Y no sé, hace rato, perdón, yo planteé una pregunta, un comentario que hacía Benedetto. ¿Realmente en este momento disponemos de las materias primas ideales para los procesos o al revés? Nuestros procesos no son los ideales para las materias primas que disponemos. Es una pregunta que tenemos que ir pensando cada quien, ¿no? Ese es un punto que nos debe ayudar a ver cómo vamos a innovar, ¿no? Para que efectivamente la tecnología dentro de 5 años efectivamente sea la que yo puedo ir desarrollando en este momento, ¿no? Señora Héctora, te toca cerrar. ¿No si hubiese alguna pregunta? Sí, de hecho ese fue un reto que se enfrentó la industria de los hidrocarburos. Estaba todo el diseño de las plantas, de todo el sistema de refinación con cierta carga, con ciertas características de esa carga. De repente pues ya no teníamos esos crudos tan ligeros y entonces se enfrentó a dificultades para llevar a cabo el procesamiento y se han tenido que buscar alternativas para poder tratar esos nuevos crudos que tenemos y seguir teniendo el procesamiento y la producción necesaria. Entonces eso es lo que de alguna manera como ingenieros yo siempre los invito, vean las soluciones que puede tener un problema, no le encuentren 1000 problemas a una solución, porque a veces nos empecimamos a decir, no, es que a ver, espera, te están dando una solución, a lo mejor venga otro grupo de otra solución, pero hay que estar abiertos para ver qué es lo mejor y que siempre sea el bien común lo que gane. Entonces, en ese sentido, si ustedes tienen preguntas que hacer, adelante, antes de que sea el cierre ya de nuestros panelistas, preguntas que quisieran hacer, jóvenes. Todo claro, dice. ¿Alguna pregunta que quisieran comentar? ¿O algún comentario que quisieran hacer? ¿No tienen dudas? Yo le preguntaría a ver por allá, por favor. Yo empiezo a preguntar. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, a mí me gustaría comentar, hablando sobre combustible y el petróleo que tenemos como energía. Me parece que antes de crear nuevas tecnologías y seguir utilizando las que se están innovando, conforme lo que están comentando, me parece que hay que enfocarnos en resolver el problema que tenemos ahorita con el combustible, ¿no? A mi parecer, siento que, bueno, espero estar de acuerdo, todos estén de acuerdo conmigo en que el petróleo pues es el oro negro, y hablando económicamente y a lo mejor un poco de política. Entonces yo creo que se va a seguir utilizando hasta que se llegue a un fin o a un límite, y me parece que todavía nos falta un poco de tiempo para eso, ¿no? Entonces, así como tenemos tiempo para seguir innovando, siento que también es tiempo para tratar de resolver el problema ambiental con este mismo. Entonces yo quisiera pues preguntarles si habría algún enfoque o algo en específico en lo que nosotros como ingenieros futuros pudiéramos tratar de mejorar
o algo en qué enfocarnos para tratar de resolver ese problema, ¿no? Yo sé que a lo mejor es difícil porque ya lo hubieran hecho, pero a lo mejor darnos pues un hincapié o tratar de guiarnos hacia lo que debemos hacer. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la pregunta.